Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth Galvez y les doy la más cordial bienvenida a un webinar más organizado por la serie de eventos de la Comisión Nacional Forestal. Les damos las gracias y les damos la bienvenida a este webinar. Les recordamos que estamos en vivo y que pueden dejarnos todas sus dudas y todos sus comentarios. Estamos leyéndolos con mucho gusto. Les recuerdo también que si desean hacer alguna propuesta, algún tema que les interese que podamos abordar en otro webinar, con todo gusto vamos a estar tomando todos sus comentarios y revisando la posibilidad de realizar los eventos que ustedes requieran. Recuerden que estos webinars son para ustedes, para toda la gente interesada en el sector forestal, en el sector ambiental, es para todos ustedes. También les recuerdo que la presentación que están viendo la van a poder descargar. Está en la liga que aparece en la parte de arriba de esta publicación. Ahí van a poder descargarla. También este webinar se quedará grabado en esta página de Facebook y podrán verlo en unas horas en el canal de YouTube de la Comisión Nacional Forestal. De igual manera lo van a poder descargar en la página del Centro Mesoamericano para el Intercambio de Experiencias y Conocimientos Forestales. Ahora, anteriormente el Centro de Excelencia Virtual. La página es monitoreoforestal.gov.mx. Ahí van a poder encontrar todo el historial de los webinars que hemos realizado. Van a poder estar descargando las presentaciones y todos los materiales de esta serie de eventos organizados con mucho gusto para todos ustedes por la Comisión Nacional Forestal. El tema del día de hoy, les recuerdo que es efectos de cambio climático en las plagas forestales, con la presencia del doctor Víctor Hugo Cambrón Sandoval. Él es de la Universidad Autónoma de Querétaro y nos estará acompañando el día de hoy. Entonces, estamos muy contentos por el evento del día de hoy. Los invitamos a que compartan la publicación, a que se unan a este webinar. Y bueno, en unos minutos ya daremos inicio con el mismo. Estamos esperando que se conecten algunas otras personas. Recordarles también que todos los temas que ustedes nos quieran proponer, estamos completamente abiertos a hacer las planeaciones necesarias para poderlos llevar a cabo. Y bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al maestro Abel Plasencia. Él es gerente de sanidad aquí en la Comisión Nacional Forestal y nos dará algunas palabras de bienvenida y nos va a presentar al doctor Víctor Hugo Cambrón Sandoval. Muy buenos días, maestro Abel Plasencia. Muy buen día a todos y todas. Al doctor Cambrón, saludarlo, es un gusto volver a compartir con usted pues estos temas tan interesantes y que yo creo que para todos los que el día de hoy nos van a acompañar resultará muy satisfactorio el escucharlo, el conocer las experiencias derivadas de un proyecto de investigación que se llevó a cabo con recursos del Fondo Sectorial, CONACYT, CONAFOR, y que pues el trabajo incluyó métodos tradicionales de monitoreo de insectos descortizadores y también integra nuevas técnicas, ¿no? Como la dendrocronología y la modelación de insectos descortizadores mediante sistemas de información geográfica. Lo que nos muestre, pues creo que es una parte de este tema tan relevante de los efectos del cambio climático en las plagas forestales, ¿no? Debemos reconocer que durante el siglo XXI se espera que la temperatura media anual tenga un incremento de manera muy importante y pues la causa principal pues es el incremento en la concentración de gases atmosféricos de efecto invernadero causado por las actividades humanas principalmente, ¿no? Y como antecedente, pues también debemos reconocer que en las últimas décadas pues se han afectado millones de árboles de coníferas a lo largo de cientos y millones también de hectáreas que han muerto por diferentes especies de insecto descortizador. Los brotes registrados en Estados Unidos, en Canadá, pues son los más grandes registrados en la historia. Y también aquí en México, ¿no? Recordemos en los años 2012, 2013, brotes muy importantes
por insectos descortizadores que se registraron. Y pues creemos nosotros que el efecto del cambio climático pues, sobre los insectos descortizadores pues está directamente influenciado por los efectos del clima, en el vigor del arbolado, la abundancia de hospederos y especies de la comunidad asociada con insectos descortizadores. La gravedad de estos impactos pues depende mucho de las características del ecosistema. Si hay una importante variedad de especies, pues creo que podrían estar tolerando mucho más los ataques. En fin, pues creo que este tema es de suma relevancia para la institución, ligado al proyecto de investigación también del uso de semioquímicos que el doctor Guillermo Sánchez desarrolló y que se presentó también en un seminario de esta misma naturaleza. Creo que esto nos obliga ya en la parte operativa a utilizar ya mucha de la información que está generada por parte de los investigadores y que eventualmente ya se va a ver reflejado, ¿no?, en la parte operativa. Pues quisiera presentar al doctor Víctor Hugo Cambrón. Él estudió biología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con una maestría en ciencia y tecnología de la madera y también tiene un doctorado en ciencias biológicas con la opción de ciencias agrícolas y forestales en la misma universidad, en Morelia, Michoacán. Ha participado en la elaboración de 33 artículos científicos, en libros, en 3 capítulos de libros, también ha impartido 11 cursos a nivel posgrado y 30 cursos a nivel licenciatura. Perdón, se me pasó decir que también el doctor tiene un postdoctorado con el tema de cambio climático por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha dirigido un total de 11 proyectos de investigación y actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro actualmente del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y cuenta con una amplia experiencia en este tema de plagas con el componente de cambio climático. Pues sin más, los dejo con el doctor Víctor Hugo Cambrón para que dé inicio a su presentación. Muchas gracias y que tengan un excelente día y vamos a continuar con ustedes más adelante. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias, maestro Abel. Un gusto igual compartir de nuevo el espacio con ustedes. Agradecer a la Comisión Nacional Forestal por la invitación, por tomarnos en cuenta, al ingeniero Abel Juárez, también por tomarnos en cuenta para estas pláticas. Y bueno, comenzaré intentando describir un poco lo que hicimos para determinar algunos escenarios de cambio climático referente a plagas forestales. En este caso, nos enfocamos específicamente en las cuestiones de descortezadores. Cabe mencionar que esto fue un esfuerzo enorme de un grupo multidisciplinario, de varias instituciones y varias dependencias, todas sincronizadas por el Fondo CONACYT-CONAFOR, por la Comisión Nacional Forestal y por el CONACYT, que a su vez, pues bueno, se tradujo en un esfuerzo de compañeros que dedicaron su tiempo, esfuerzo y conocimientos a este proyecto y que creo que al final ha rendido frutos y sigue rindiendo frutos en este aspecto. El tema lo voy a comenzar intentando determinar cuestiones de la variación climática, cuestiones del cambio climático, cuestiones de las plagas, cuestiones que tienen que ver con los escenarios y posteriormente, como estudio de caso, sería el proyecto, un proyecto que se terminó en el 2017-18, con los resultados que se obtuvieron, es decir, con la parte de la dinámica poblacional, con la parte de los escenarios que se generaron, con la parte de esta información que se creó, y al final terminaremos con algo que se sigue haciendo, que es decir, todavía se sigue generando información. ¿Por qué? Porque lo que se generó todavía sigue siendo de muchísima importancia y se sigue actualizando, porque recordemos que las cuestiones de los bosques son sistemas dinámicos, los cuales tenemos que seguir trabajando con esta dinámica. Y bueno, comenzaremos. La variación climática. Nosotros entendemos a veces que los cambios en el clima, a veces lo podemos confundir con qué es el cambio climático. Si en un momento decimos en un año
El año pasado había un poco menos de calor o había un poco más de precipitación. A veces lo confundimos que esto con cambio climático, y no, el clima por sí tiene una variación, y esto puede ser por una escala temporal, que puede ser desde el día, las estaciones, o puede ser por un fenómeno específico, como los efectos del niño, efectos de la niña, ¿sí? Entonces, regularmente, ¿qué nos regula la cuestión de la variación climática? Pues consiste pues, en cuestiones como de velocidad del viento, la presión atmosférica, la humedad, cuestiones de las nubes, etcétera. Y entonces, regularmente, esta variación la determinamos como normal. Cuando encontramos un sistema dentro de estos efectos de la variedad climática o variación climática, pues efectos como el cambio climático en sí, que ahorita vamos a determinar por qué es la diferencia entre cambio climático y variación climática, pues puede tener efectos desde negativos o en algunos casos positivos sobre las comunidades, sobre las especies, sobre los individuos en específico. Puede ir desde cambios en procesos de reproducción, crecimiento, ¿sí? Puede haber retrasos o cambios en los ciclos de vida. Puede haber cambios en los parámetros de distribuciones altitudinales, latitudinales, y eso lleva a una cuestión de adaptación. Si el sistema, el organismo, los individuos no tienen la capacidad de adaptación, pues regularmente pueden llegar a un proceso de extinción, ¿sí? También hay un proceso en el cambio entre las interacciones o de las relaciones interespecíficas entre el medio y los individuos. Condiciones de competencia, agresividad en la competencia, etcétera, etcétera. Estos cambios en la distribución geográfica pues también puede llegar a ser cuestiones de invasión de especies, extinción de otras especies. Y esto nos lleva a un cambio en la estructura y composición de las comunidades, por lo cual es importante determinar cuál es el efecto de esta variedad climática sobre estas comunidades o individuos. El cambio climático, a diferencia, como lo determina el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC, por sus siglas en inglés, lo define como esta modificación que se causa de manera directa o indirecta por cuestiones de la actividad humana. Ya lo mencionaba el maestro Abel, las cuestiones de las emisiones de los gases de efecto invernadero, que obviamente conllevan otro proceso que puede ser diferentes, como el cambio de uso de suelo, cambios en la cobertura vegetal o en la estructura vegetal, nos conllevan a eso. Y bueno, entender que el cambio climático tiene un aspecto de comportamiento temporal, ¿sí? Y espacial. Es decir, podemos tener fenómenos que pueden ser de una escala temporal muy baja y con un impacto espacial bajo, por ejemplo, una turbulencia atmosférica. Algunos ejemplos, por ejemplo, un huracán puede tener una escala temporal baja, pero un efecto espacial grande, es decir, puede afectar diferentes o gran cantidad de superficie, costeras o dentro de la costa. Y así sucesivamente, por ejemplo, fenómenos como el niño o la niña, pues tienen una duración temporal un poco más amplia y su efecto espacial también llega a ser amplio. Obviamente, cuestiones ya como las variaciones en las concentraciones de dióxido de carbono, estas emisiones que vienen siendo desde periodos, más o menos periodos de más de 100 años, pues tienen un impacto global, ¿sí? Y eso regularmente pues ya lo podemos ir evaluando, pues, es decir, ya podemos evaluar cuáles son las consecuencias de aumentar estas concentraciones de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? O regularmente cómo podemos medir el intercambio de nivel del mar. Esas concentraciones las podemos evaluar y por eso podemos determinar que estos cambios en la temperatura, en los incrementos en la temperatura promedio, la disminución en las precipitaciones, pues están aunadas ¿a qué? A que vamos teniendo mayores concentraciones de gases de efecto invernadero, mayor cantidad de población, etcétera, etcétera, mayor consumo de combustibles fósiles. Regularmente los sistemas, ecosistemas, comunidades, individuos que no pueden adaptarse a estos cambios, ya sea espaciales o temporales, pues se le denomina que tienen cierto grado de vulnerabilidad, y esta es la susceptibilidad que tienen este sistema para este cambio repentino. Y obviamente, pues tienen que adaptarse a esta variedad climática per se, también a los fenómenos extremos que puede causar cuestiones del cambio climático. ¿Y de qué va a depender esta vulnerabilidad? Va a depender de la magnitud y la rapidez del cambio, también como la susceptibilidad, es decir, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí
las condiciones de los bosques templados. Sería un sistema que sería muy susceptible a las cuestiones de la variedad climática y a estos fenómenos extremos. ¿Por qué? Porque recordemos que los bosques, las plantas, tienen como característica principal la inmovilidad y la autotrofía. Entonces, es decir, no tienen la capacidad de desplazarse o de migrar cuando no se encuentran, pues, digamos, cómodos en este lugar. Lo único que tienen o lo único que cuentan es con una cuestión de la variabilidad genética que le ayude a aumentar estas condiciones de adaptabilidad, cuestiones de como la mutación o la deriva génica, y si no, cuestiones de migración. Sin embargo, el proceso de migración, por los ciclos de vida tan largos, pues tienden a ser más lentos, que lo que ocasionaría los efectos del cambio climático, que tienden a ser de una velocidad cada vez mayor. Entonces, esto delimita su capacidad de adaptación y obviamente los expone mucho más y los hace mucho más vulnerables. Por eso, es importante determinar cuando son vulnerables, por ejemplo, por un estrés hídrico, por algún estrés en específico, pues son más perceptibles o más susceptibles a ataques de algunos insectos o algunas plagas en específico, o en específico a muchas plagas. Esto lleva a que, por ejemplo, tenemos una de las más importantes en México, que son los escarabajos descortezadores, y, bueno, como dice su nombre, dendro, árbol, tonus, destructor de árbol. Y esto justamente tiene un efecto importante sobre las masas forestales, ya que, como los servicios directos de los bosques, tenemos gran cantidad de ellos, que es la industria forestal en sí, además de que nos percibe servicios indirectos, como son los servicios ambientales. Obviamente, lo veíamos a través de las gráficas anteriores, donde decíamos sobre las concentraciones de gases de efecto invernadero. Bueno, los bosques nos ayudan a tener estos sumideros de este tipo de gases y nos ayudan a tener concentraciones de captura de carbono mucho más elevadas. Bueno, entender, primero, para poder saber qué tan perjudicial puede ser, tenemos que entender un poco la ecología de nuestro individuo o nuestro modelo biológico. En este caso, el descortezador, pues entendemos que ha subido su número de generaciones en lo largo de los años. Los estudios que han hecho diferentes personas, taxónomos sobre esta especie, han determinado que llegan a tener de 3 a 5 generaciones por año. Si determinamos que va de 42 a 125 días, o en promedio 83 días cada generación, pues estaríamos viendo que a lo largo de estos 365 días del año, los individuos o los árboles o las comunidades estarían sujetas a ataques, ¿sí? Durante todo este año. Entonces, eso lo hace, pues, un individuo que esté siempre presente. Ahora, recordar que este descortezador, pues, es un proceso también de selección natural de los bosques. Sin embargo, cuando encontramos un daño masivo o un incremento excesivo en cuanto a la cantidad y a la velocidad de este daño, pues ya lo podemos determinar de ese tipo, que es un daño excesivo en esta parte. Por ejemplo, esta es una gráfica en donde nos muestra algunos estados como Oaxaca, Chiapas, Jalisco, por mencionar algunos, que fueron de los más afectados en un periodo entre el 2013 y el 2018. Gran parte del daño cuantificado, cerca del 40% del total de estas hectáreas, que van entre las 43 y las 55,000, se determinaron que fueron por descortezadores. Entonces, determinamos que es una plaga que puede causar gran impacto dentro de los bosques. O bueno, que lo ha causado y lo sigue causando, y si, como dijo el maestro Abel, si no atendemos estas recomendaciones, lo va a seguir haciendo. Bueno, parte también de conocer no solamente los ciclos, las condiciones de reproducción, etcétera, etcétera, es también conocer cuestiones de distribución altitudinal, latitudinal, ¿sí? Cuestiones de sus rangos máximos y mínimos de distribución, cuestiones de distribución en cuanto a temperaturas, etcétera, clima, cuestiones de precipitación. ¿Para qué? Para cuando nosotros estimemos un criterio de muestreo, pues estimemos más o menos cuál sería el óptimo de esta distribución, cuál sería el máximo, el mínimo, para así no tener casos erróneos de decir, bueno, estamos por abajo de su nivel de distribución, o por encima y lo tomemos como algo anormal, cuando su rango puede conllevar esa parte, ¿no? De tener esta distribución altitudinal o latitudinal. En este ejemplo, pues bueno, tenemos algunas de las especies que nosotros determinamos, como de Endoctonus frontalis, Endoctonus mexicanus y adjuntus, que iban desde los 900 a los 3.900 metros sobre el nivel del mar. A partir de ahí, bueno, lo que intentamos o lo que tendríamos que hacer
sería determinar las condiciones de los tiempos, tanto espacial como temporal, de estas condiciones de captura de los insectos. Bueno, ya creo que se hablaba de las cuestiones de los semiequímicos. Bueno, se utilizan esencialmente para atraer este grupo que nos interesa. Posteriormente pasamos a la captura, a la identificación taxonómica, y posiblemente después tenemos estas condiciones de los patrones de los picos de vuelo, ¿no? Identificando pues temporadas, o inclusive, si lo tuviéramos por cuestiones altitudinales, cuestiones espaciales donde se tendría la mayor ocurrencia de la abundancia de estos individuos. ¿Sí? Términos generales. Tomando en cuenta esto, nosotros encontramos que hay una relación entre la abundancia de estos descortezadores y el clima. ¿Por qué? Porque al tener por ejemplo, en las gráficas anteriores, al tener esta distribución altitudinal tan amplia, pues partimos de la idea de que mínimo cada 100 metros altitudinales representa una diferencia climática que va entre los 5 y los 0.8 grados centígrados. A partir de ahí yo digo entonces que esta distribución altitudinal o latitudinal pues está relacionada o muy relacionada con el clima. Una parte importante es determinar las condiciones in situ climáticas, es decir, encontramos que la densidad, el tipo de especie, las condiciones de la especie determinan condiciones de micrositio, ¿sí? Que pueden ayudar o, bueno, beneficiar o perjudicar en cierto momento para ser más susceptibles a este tipo de ataques de descortezadores. Entonces, realmente podemos utilizar estaciones portátiles, cuestiones de colectores de datos. También es importante determinar esta información histórica, climática, que nos determine estas series de tiempo. Y obviamente las estaciones meteorológicas pues son una herramienta importante para ver si existe esta variación climática o en realidad encontramos una tendencia a ir hacia incrementar, por ejemplo, la temperatura, hacia incrementar temperaturas máximas, mínimas, etc. Parte importante también podemos auxiliarnos cuestiones como la dendrocronología. El doctor Julián Serrano la semana pasada mencionaba esta parte importante que nos ayudaría también a tener esta estación climatológica, digamos, biológica, ¿sí? Que nos ayuda a completar estas series de tiempo. Otra parte importante es que gran parte de nuestras estaciones climatológicas pues no cuentan con la información completa, ¿sí? Es decir, muchas de estas estaciones todavía funcionan o funcionaban gran parte de ellas, con que las personas tenían que tomar esos datos a una hora específica y a veces pues había ocasiones que no lo hacían por X, Y, cierta razón, y eso nos conllevaba a tener una pérdida de datos, lo que nos hacía poco confiables nuestras series de tiempo. Este es un ejemplo de cómo se podría hacer. Las líneas en negro representan los datos que sí existen y las líneas en rojo representan el llenado de estas series de datos. ¿Cómo se hace? A través de regresiones en las cuales se evalúa el comportamiento de este periodo, ¿sí? En lo largo de muchos años. Es decir, entre más datos falten, nuestra confiabilidad de estos modelos pues se pierde. Posteriormente, ya que tenemos interpretado cuestiones que es la variedad climática, cuestiones de cambio climático, pues entendemos que podemos generar escenarios de cambio climático, es decir, cómo se comportaría el clima en un futuro y relacionado con mis condiciones de mi modelo biológico, cómo podría estar este modelo biológico en relación a estas condiciones climáticas futuras. Lo entendemos como los escenarios del IPCC y estas historias que son plausibles y relevantes que podrían representar el futuro. Podrían, porque obviamente tendría que ver muchas condiciones, ¿sí? Tendría que ver que exista un comportamiento similar en las poblaciones, tendría que ser condiciones de desarrollo específicas, como lo manejan los criterios para determinar qué modelos podrían ser. ¿En qué se basan los modelos? Pues se basan en los supuestos del crecimiento de la economía mundial, las condiciones del desarrollo tecnológico, las condiciones de las emisiones, comportamiento del consumo de combustibles fósiles, el incremento o decremento de la población humana, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así también con la aplicación de energías sustentables como tal. Y entonces entendemos que va a haber escenarios que van desde la familia que se le denomina A2, que son emisiones altas. En algún momento recuerdo que el doctor Cuauhtémoc Sáenz se refería a ellos como escenarios pesimistas,
¿sí? Y esto tendría que ver como desarrollo heterogéneo, crecimiento económico regional, crecimiento poblacional, es decir, técnicamente iríamos como estamos, o técnicamente con el crecimiento, el desarrollo, la combustión de combustibles fósiles como hasta el momento. Algún otro extremo es el B1, que se le llama o denomina emisiones bajas, regresando a la denominación del doctor Cuauhtémoc Sainz, decía escenarios optimistas, es decir, en este optimismo la población se estabiliza, hay un desarrollo técnicamente similar en todos lados y el uso de tecnología limpias y renovables es cada vez mayor, ¿sí? Entonces, aquí dependería de que nosotros estimáramos ese tipo de escenarios, ya sea optimistas, pesimistas. Obviamente existen intermedios que pueden ser medias altas o medias bajas. Pero ¿qué conlleva estos cambios? Pues simplemente nada más algún cambio específico en alguno de los características que determinan los modelos. Pasando en esto, ya vimos lo que sería la variedad climática, las cuestiones de cambio climático, las cuestiones de entender el modelo biológico, que tendríamos que saber para poder entender cómo estaría refiriéndose a cuestiones de cambio climático, y al final también cómo serían los modelos. Les presento lo que sería un estudio de caso, y sería el proyecto que teníamos, que mencionaba el maestro Abed, que se denominó variedad climática, interacción con otros factores que afectan la dinámica poblacional de descortezadores amenazados en México. ¿En qué consistió? Técnicamente lo mismo que les mostraba, partimos en muestrear 11 estados de la República, 13 sitios, y entendíamos que cada 100 metros había una diferencia climática. Entonces íbamos a tener un patrón de distribución altitudinal y climática a la vez. Era un principio que nosotros comenzamos para determinar cuál sería uno de los efectos más claros para entender mayor o menor abundancia, es decir, cuestiones climáticas o cuestiones altitudinales o una relación entre las cuestiones climáticas y altitudinales. Sin embargo, también le pusimos otro tipo de variables. Utilizamos un semioquímico, un atrayente, ¿sí?, que regularmente es genérico para Dendroctonus. Intentamos con este tipo de atrayentes, creo que con el doctor Guillermo fue un poco más amplia la información, intentamos imitar las cuestiones que hace la atracción de las feromonas en los insectos y la atracción que hace lo de las cairomonas por los árboles. Entonces, este tipo de atrayentes los utilizamos a través de una trampa tipo Lindgren, en las cuales colectamos estos individuos cada 15 días, hicimos este cambio de atrayentes cada 2 meses. A partir de ahí, nosotros íbamos a determinar estas abundancias en los diferentes sistemas, en los diferentes sitios de trampeo, para estimar así, pues, obviamente, en qué lugar y por qué condición había más o menor número de individuos. Realizamos la identificación taxonómica a partir de caracteres morfológicos. Además, utilizamos técnicas de identificación por genitalia para, pues, obviamente, confirmar que se trataban de las especies que estábamos estimando, y así poder determinar la abundancia de cada una de las especies. La variedad climática, les decía, las obtuvimos a partir de colectores de datos climáticos in situ, ¿sí?, como data loggers. Sin embargo, también nos auxiliamos de los registros históricos de 575 estaciones, con registros de más de 50 años, ¿sí? Y obviamente obtuvimos que estas 575, el 80% de estas tenían la información suficiente para generar estos modelos. Obviamente tuvimos que rellenar algunos, obviamente aquellos que no fuera con una deficiencia muy alta, ¿no?, para poder tener una confiabilidad en la cuestión de la conformación de los modelos. Aunado a solamente entender la parte del clima por sí solo en los sitios, la idea era también determinar qué cuestiones de los sitios, ¿no?, de las especies en específico que había ahí, pues lo hacían más o menos susceptible al ataque de estos descortezadores. Tuvimos puntos de control, que eran las cuestiones de los inventarios forestales. Determinamos cuadrantes de 50 por 50, en los cuales estimamos altura de AP, altura de copa, densidad de copa, estado fitosanitario, si estaba sanidad aparente o no, y así como la pendiente. Además, con la cuestión de la dendrocronología, estimamos esta variabilidad, ¿sí?, en cuanto, 1, la edad del arbolado, y 2, la variedad intrínseca dentro de estos anillos. Después, también utilizamos cuestiones de productividad a través de percepción remota, sobre todo índices normalizados de la vegetación, para poder extrapolar nosotros nuestros datos a otro tipo de sitios que no hayamos muestreado con esas condiciones específicas.
Bueno, ¿qué pasa? Nosotros con estos datos de sitio, todas estas variables dasométricas que obtuvimos, realizamos nuestro manejo de datos, hicimos un análisis para determinar obviamente esas condiciones de cada uno de los cuadrantes específicos, generales o logaritmos o cualidades específicas de los sitios, y obviamente teníamos una representación a través de un sistema de información geográfica, una interpretación espacial, ¿no? Que podíamos nosotros, ahora sí, buscarla en otros lugares que no hayamos muestreado dentro de la República. Nuestros modelos los construimos a partir de las variables dasométricas y bioclimáticas. Sin embargo, construimos otro tipo de modelos, es decir, algunos modelos que solamente representaban algunas variables bioclimáticas a través de programas, por ejemplo, como Maxent. Utilizamos otros modelos en los cuales utilizamos la información histórica del clima, las cuestiones de Maxent y las cuestiones dasométricas del sitio. Entonces, al final determinamos cuál era el mejor modelo cuál era el que mejor nos representaba o nos respondía a la susceptibilidad, a por qué son más susceptibles algunos sitios que otros. Entonces, regularmente estos modelos se utilizaron utilizando las variables de superficies climáticas, las que se generaron en este estudio, las variables de bioclim y las superficies biológicas que también se generaron aquí. Obtuvimos dos modelos, uno que se le llama RCP 4.5, que es, digamos, el optimista en cuanto a las emisiones constantes de CO2, y el RCP 8.5 con emisiones altas, considerado como el pesimista para los años 2050 y 2070. Como resultados, parte importante de los resultados, creo que encontramos una parte que podemos determinar como zonificación. La especie de mayor distribución y de mayor abundancia para nuestro estudio fue Dendroctonus mexicanus, el cual obviamente se distribuyó más dentro del eje neovolcánico transversal, una parte en el norte de la República. Dendroctonus frontalis convivió mucho en gran parte de los sitios con mexicanos, sin embargo en la parte de Chiapas solamente pudimos encontrarlos, y Adjuntus, que por su naturaleza de tener una distribución altitudinal más alta, pues bueno, se encontraba en estos lugares como en el eje neovolcánico y en la parte norte. Adicionalmente también encontramos información sobre especies asociadas, siendo las más abundantes en este caso Iliastis e Ips, ¿sí? Esto también es importante para determinar cuestiones también de inclusive multiataques. También en otra parte del estudio posterior se hizo cuestiones como los depredadores, y intentando encontrar esta sinergia entre la presencia de los descortezadores con su depredador, pero obviamente las cuestiones de abundancia de los descortezadores superan por mucho las cuestiones de sus depredadores. En términos generales, los estados con mayor abundancia, creo que el maestro Abel mencionaba algunos por ahí: Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, con abundancias elevadísimas, superiores a los 90,000 individuos en total. Algunos otros estados, por ejemplo, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Nuevo León, Durango, con las abundancias un poco más bajas, digamos, en cuanto al total de los individuos evaluados y colectados. Parte importante era determinar los picos de vuelo, por ejemplo, para así poder saber la estacionalidad de las poblaciones. Si aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que pasó en el estado de Querétaro a lo largo de estos 2 años, encontramos que siempre hay una constante de presencia de individuos. Obviamente encontramos estos picos en meses, por ejemplo, en presencia de lluvias o a inicios de la primavera, en este caso. Parte importante es eso, determinar por qué condiciones tiene en este momento el sitio o qué condiciones climáticas se presentan para poder aumentar la población de insectos descortezados dentro de estos sitios. Estas líneas que ven se refieren a la temperatura máxima y temperatura mínima. Intentábamos determinar a qué respondía a estos picos en cuanto a los incrementos de la temperatura máxima, o si las poblaciones decaían con un deceso específico en la temperatura mínima. En algunos momentos sí responde a un cambio en la temperatura máxima. Sin embargo, en otros procesos no lo hace, ¿sí? ¿Qué tiene que ver aquí también? Por ejemplo, en estos meses que llueve, las cuestiones de la humedad. Más adelante vamos a determinar que la humedad y la temperatura pues son de los factores más importantes para determinar la presencia de los descortezadores en los bosques, sobre todo en un bosque de Querétaro. Para cuestiones de Dendroctonus mexicanus, el comportamiento fue similar, ¿sí? Es decir, en algunos momentos siempre, a lo largo del estudio,
siempre hay la presencia de estos insectos descortezadores, sin embargo, en un menor número que Dendroctonus frontalis. También no encontramos un patrón muy claro en respuesta a las condiciones de la temperatura, ya sea máxima o mínima, que nos ayudara a determinar el momento en el cual estuviera. Para el bosque, por ejemplo, en Jalisco, para las cuestiones de los sitios en Jalisco, encontramos lo mismo, tendencias a estar siempre presentes, casi siempre, excepción del primer mes de muestreo, pero siempre estuvieron presentes a lo largo de todo el muestreo de los 2 años, ¿sí? Y en cantidades relativamente elevadas. Lo mismo, patrones que intentáramos encontrar, solamente la presencia de la humedad, de lluvias, las cuestiones de inicio de la época de calor también incrementa lo de las poblaciones. Sin embargo, algo, digamos, que no era muy común o que no se determinaba eran las cuestiones que no se esperaría que en invierno hubiera incremento en las poblaciones. Pero si encontramos que los picos de la temperatura máxima, en este caso, sobrepasaban los 25 grados, entonces realmente no se considera como una época fría. Para el caso de Dendroctonus mexicanos, el mismo caso, menos abundancia que para Dendroctonus frontalis, y no responde a un patrón en específico, como tal. Para el caso de Oaxaca, nosotros aquí encontramos sí, un tipo de tendencia conforme va a las cuestiones de la temperatura mínima, ¿sí? Como empezar a determinar la disminución de las poblaciones. Encontramos una relación positiva, un poco más positiva en este periodo que va de enero a mayo, de enero a abril, perdón, para la cuestión de la temperatura máxima para Dendroctonus mexicanos. Entonces, términos generales, regularmente nos indicaba los patrones de vuelo, es decir, tiene que ver con inicio de la primavera, tiene que ver con cuestiones de humedad. Sin embargo, nosotros esperaríamos que las poblaciones totales, por ejemplo, como aquí en este caso, disminuyeran en la parte invernal. Sin embargo, pues no todos los sitios ocurría porque en ciertos lugares los inviernos regularmente no parecían inviernos. ¿Qué pasó con la cuestión altitudinal? Determinamos que para ciertos sitios, por ejemplo en Durango, encontramos el óptimo de distribución, es decir, donde teníamos la mayor abundancia. Antes de esa altitud y después de esa altitud, por ejemplo, entre los 2.400 y los 2.500, las condiciones cambian que hace que la abundancia de estos individuos disminuya, ¿sí? Caso diferente, por ejemplo, para el estado de Coahuila, determinamos que a mayor altitud, por ejemplo, para Dendroctonus adjunctus, que es algo de esperarse, sus abundancias van incrementándose. Para el caso, por ejemplo, de Dendroctonus mexicanos, encontramos un lugar que sería los 3.050 metros, que podría aumentar las condiciones de la abundancia de sus poblaciones. En particular, es importante saber qué tiene este sitio en particular que permite que esta especie pueda alcanzar estos niveles de población, porque a lo largo de los 300 metros altitudinales anteriores no lo hace, posteriormente tampoco tiene un gran incremento de sus poblaciones. Entonces, técnicamente podrían entender condiciones del micrositio para este sitio, para este sitio de 3.050 metros. Para un bosque en el estado de Chiapas encontramos que la mayor abundancia está alrededor de los 1.400 metros sobre el nivel del mar para Dendroctonus frontalis, y como se incrementa la altitud, va decreciendo la abundancia, es decir, en este caso, cuestiones que se regulan entre los 1.700 y los 2.100, 2.200 metros sobre el nivel del mar, pues no son favorables para él. Entonces, ¿qué nos conlleva tanto la parte temporal como la parte espacial? Pues que encontramos que hay condiciones en un momento específico en el año, o condiciones climáticas específicas, que pueden favorecer la presencia de insectos descortezadores, ¿no? Sobre todo en algunas especies que en otras. Y que hay tanto momentos en el año como cuestiones espaciales que no favorecen del todo y que pueden disminuir la abundancia de estos individuos. Entonces, ¿cuál es lo importante saber? Si encontramos que en un momento la temperatura y la humedad son importantes, pues tenemos que encontrar en el momento de que cuál es la cantidad mínima de temperatura o cuál es el porcentaje mínimo de humedad para que estos individuos tengan un crecimiento exponencial, porque digamos que presentes, pues evolutivamente siempre lo han estado. Y bueno, parte de los modelos que obtuvimos, por ejemplo, les decía, la temperatura máxima del mes de mayo contribuye de forma importante para la distribución de Dendroctonus.
así como las temperaturas extremas, o sea, esos picos que veíamos de temperatura máxima superiores a 35 grados, favorecen la presencia de descortezadores. En este modelo que solamente habla de las temperaturas extremas, la mayor probabilidad, si vemos en el mapa específicamente, pues la gran cantidad de la superficie de la República Mexicana estaría entre el 40 y el 90% de susceptibilidad, de acuerdo a las temperaturas de las tendencias máximas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando aunamos o metemos cuestiones topográficas y cuestiones dasométricas? Pues bueno, encontramos que las temperaturas siguen siendo superiores a 35 grados centígrados. Ahora, la pendiente también es importante. Las lluvias mayores también a 10 milímetros durante el mes de julio, es decir, la gran cantidad de humedad que se puede relacionar, también favorecen a la presencia de descortezadores. En la pendiente, creo que parte de lo que decía el doctor Julián la semana pasada, pues determina que también algunos individuos se estresan en ciertas condiciones. Esto lo hace más susceptible, como veíamos en las cuestiones de vulnerabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunos otros estudios que se determinó? Esta es una parte que se hizo para el estado de Querétaro. Aquí son 6 estaciones climatológicas y se hizo un promedio y el recuento anual de los días donde la temperatura máxima es mayor a 25 grados. Y bueno, partimos de 1982 al 2014 y encontramos que de 145 días más o menos en promedio que había, hemos superado los 200 días con temperaturas superiores a 25 grados en la máxima. ¿Qué nos dice esto? Pues que obviamente si esto continúa, pues podemos ver el modelo anterior, que llegaríamos a ese límite de temperatura máxima o picos de temperatura máxima, haciendo mucho más susceptible los ecosistemas. Aquí, por ejemplo, es importante determinar una distribución altitudinal con el porcentaje de abundancia de endoctonos frontalis. Aquí, en este caso, a mayor altitud, en el estado de Hidalgo, la presencia o el aumento de la probabilidad de abundancia es mayor. ¿Por qué es importante ver esta parte de los incrementos relacionados a la altitud? Porque regularmente los escenarios de cambio climático, algunos estudios que había hecho anterior también ya el doctor Cuauhtémoc Sainz, que habla sobre migración asistida, hablaban sobre esto, sobre determinar cuestiones de qué temperatura o qué condiciones climáticas habría en un sitio de determinada altitud. Por ejemplo, en este ejemplo, que está a 2.750 metros, en un escenario a 2030, la temperatura que se obtiene a esta altitud obtendría un aumento de casi de 2.6 grados centígrados. Entonces, en un periodo de tiempo muy corto, la temperatura incrementaría muy rápido. ¿Qué haría? Que los individuos no tengan la capacidad de adaptarse, ¿sí? Los haría más vulnerables, lo cual esto lo aprovecha muchísimo cuestiones como las plagas, como el descortezador. El aumento de la temperatura, la disminución de la precipitación, hacen, pues, obviamente, un ataque inicial de estos individuos. Si la parte de del bosque no se puede adaptar, las cuestiones de los árboles no se puede adaptar, pues obviamente los ataques van a ser masivos y siendo una parte en cuanto al daño mayor, ¿no? Entonces, por eso es importante determinar, pues, que estos modelos o que estas condiciones de clima, les decía, son dinámicos. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema dinámico, tanto el hospedero, que es el árbol, como el descortezador, son dinámicos. Entonces tenemos que entender la dinámica de los dos, es decir, a qué condiciones se adapta uno y a qué condiciones puede ser más vulnerable el otro. En estas cuestiones de modelos de distribución, por ejemplo, para escenarios de bajas emisiones o optimistas y de altas emisiones pesimistas, determinamos, pues, que obviamente la gran cantidad de los bosques en México estarán amenazados. Esto entre el 40 y el 90% de los bosques. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, para el año 2050. En cuanto a las altas emisiones, para el año 2050, no significa, si vemos un poquito más a detalle, se ve un poco menos de coloración. No significa que la vulnerabilidad o la parte de riesgo de los bosques disminuya. Sin embargo, aquí lo que se refiere es que la masa forestal en cierto momento va a disminuir. Es decir, no es que la condición de las cuestiones de las plagas o del descortezador vaya a disminuir su intensidad de ataque o cuestiones de densidad de población,
sino lo que va a pasar es que las cuestiones de las condiciones de la masa forestal va a disminuir, es decir, no va a tener dónde estar, ¿no? Para el año 2070 es algo similar, obviamente la probabilidad, en cuanto más se aleja los escenarios de la época actual, digamos, en cuanto más se va alejando, tienden a ser menos confiables, en este caso. Sin embargo, pasa una tendencia similar. Encontramos que para el año 2050 un buen porcentaje de los bosques en México estarían amenazados, pero para el año 2070, pues obviamente se reduce, pero no por el hecho de que, le decíamos, no por el hecho de que se vaya a disminuir esta presencia de descortezadores, sino porque, pues obviamente, las cuestiones de la masa forestal disminuirían. En general, el modelo de riesgo en total nos indica que los bosques que pertenecen a la Sierra Madre Occidental y el eje neovolcánico, ¿sí?, están entre el 40 y el 60% de probabilidad de un modelo de riesgo. Y algunas regiones de los estados de Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Durango son los que serán más vulnerables al ataque de descortezador, ¿sí? Como vemos en este modelo de riesgo, algo importante, por ejemplo, en Baja California Norte también ya encontraríamos condiciones de riesgo en general. Pero ¿para qué nos sirve entender o ver un modelo de riesgo? Pues bueno, puede ayudarnos a tomar decisiones, o a las personas que toman decisiones sobre las cuestiones de la variabilidad, del cambio climático, de los efectos. Les ayuda a identificar estos sectores como el eje neovolcánico transversal, como las regiones que están en Oaxaca, etcétera, y a relacionar o tener acciones para planes de manejo anticipadas. Esto con la intención de disminuir la cantidad de riesgo de estos ecosistemas. Y obviamente, pues como a lo mejor el maestro Bel decía, intentar ya aplicar estas cuestiones de los paquetes tecnológicos, etcétera, pues puede generar cambios en las políticas para disminuir este riesgo. Es decir, ya puede llevar a tener esos cambios en cuanto a los reportes, en cuanto a los tiempos de manejo de una zona infestada, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve un modelo de riesgo. Bueno, ahora, con lo que se obtuvo, solamente dejando en cuenta los sitios de muy baja probabilidad y de muy alta probabilidad del cuartil más bajo y el cuartil más alto, nosotros intentamos tener un modelo de 100 puntos aleatorios. Es decir, esto con la intención de validar el modelo que se tiene. ¿Por qué? Porque es una parte importante. Regularmente en el mundo, en México, tampoco se hace de validar un modelo. Es decir, ahorita nosotros sabemos que para el 2030 la temperatura que dijimos en un sitio puede subir hasta 2.6 grados, o inclusive las cuestiones de el riesgo que puede tener el eje neovolcánico transversal puede ser muy elevado, pero si no continuamos, si no validamos las cuestiones de los modelos, pues va a ser difícil que lo pudiéramos realmente implementar con mayor eficacia. Ahora, el modelo o los modelos, como ven al principio, nosotros utilizamos un modelo biológico, conociendo la parte de su distribución altitudinal, conociendo parte de sus ciclos, conociendo cómo podíamos atraerlo, etc. El modelo se puede utilizar inclusive para otras especies o para otros tipos de plagas, ¿sí? Para poder determinar el riesgo ante ese tipo de plagas conociendo la información anterior. Entonces no es un modelo que técnicamente se tendría que hacer. Vimos que la parte que alimenta el modelo sí, era una parte de la información de cada uno de los sitios, obviamente la dinámica espacio-temporal de los descortezadores. Si tenemos esa información, si tenemos una base de datos bastante amplia, podemos generar un modelo también confiable para otro tipo de plagas. Y bueno, ¿qué más se ha hecho de este trabajo? Se han sacado un buen número de información. Toda la información va en base a entender cada uno de los sitios, ¿sí? De la abundancia, de cómo cambia la abundancia, cómo se relaciona con el clima en específico, cómo se relaciona con cuestiones de sitio. Tiene que ver también con cuestiones de endocrinología, que nos ayuda a determinar estos eventos históricos, ¿sí? En el pasado que no teníamos todavía la parte de registros, nos ayuda a identificar esta susceptibilidad. Nos ayuda también, hemos trabajado en cuestiones que tienen que ver con el impacto en el crecimiento, ¿sí? O en el rendimiento de la madera. También hemos hecho cuestiones de cambios en la coloración, hemos determinado si hay algún tipo de patrón en la coloración en individuos del norte, del centro, del sur, ¿sí? Para intentar entender un poquito de los cambios que se pueden relacionar referente al clima, ¿sí?
También hemos llegado ahorita ya a la parte de la variación genética para estimar eso, ¿no? O sea, qué tanto están variando estos individuos genéticamente para generar esta información que les ayude a la gente que genera cuestiones de control químico, etcétera, poder generar esto a través de cuestiones específicas o cuestiones genéricas, y no es que no hubiera una diferenciación como tal. Y en general, pues bueno, todo ese tipo de información lleva a entender un poco más, ya sea por sitio o por estado o por condiciones en específicas del sitio, el comportamiento de estos individuos. Entonces, el grupo de trabajo que lo realizó realmente fue muy amplio, y gracias a ellos, pues yo creo que toda esta información, que ahorita fue una parte, pues ha rendido muchos frutos, sigue rendiendo muchos frutos, y todavía se sigue sacando mucha más información respecto a la actualización de estos modelos, respecto a cómo se tendría que muestrear, si ya se muestra una parte altitudinal en una parte con un muestreo altitudinal, pues ahora tendríamos que hacerlo de diferente forma para completar esa información, y no nada más nos quedemos con las interacciones altitudinales y climáticas, sino realmente entender ahora qué tanto más podría abarcar este tipo de plagas, ¿no? Y bueno, no sé, por mi parte es todo. Quedo a sus órdenes. Cualquier duda, comentario y sugerencia es bienvenida. Pues vamos a iniciar entonces la sesión de preguntas. Nos han enviado algunas y me gustaría que el maestro Abel Plasencia nos las pudiera leer para que las pudiera contestar el doctor Víctor. Sí, muchas gracias. Primero, agradecerles a todos los que el día de hoy nos acompañan. Más de 300 personas están conectados en vivo, doctor, desde pues, varios estados del país, y también tenemos participación de Guatemala, de República Dominicana, de Bolivia, de Nicaragua y de Honduras. Desde allá nos están escuchando, y esta información para ellos también es de suma importancia. Bien, nos pregunta Rosa Bastida, ¿qué efecto tienen los fumigantes de papa en los bosques? A ver si nos puede ayudar a responder esa pregunta. Y creo que pues tendría un efecto muy importante el uso de agroquímicos muy cercanos a las áreas forestales, creo yo, con los depredadores que de manera natural se están para poder regular las poblaciones, ¿no? Pero le dejo la respuesta a usted, doctor. Sí, en efecto. Yo creo que sí, el uso cerca de los bosques, pues obviamente no solamente afectaría a un tipo de plaga en específico que se buscaría cuidar en los cultivos de papa. Yo creo que gran parte de estos productos que utilizan son muy genéricos y pueden llevar un efecto negativo en mucho de la que es la biota dentro de los bosques. En algún momento me tocó estar en un experimento similar para tener un control químico sobre los descortezadores, y se determinó que hay unos productos que son muy agresivos y generalistas. Entonces, entendamos que la parte de los descortezadores, o en general de algunos individuos que están dentro de los bosques, cumplen un ciclo vital, ¿no? Es un control de población, selección natural. Y al momento, pues no se busca eliminarlo de una forma total de los bosques. Lo que se busca es controlar la parte de la abundancia, que sus efectos no lleguen a ser excesivos y que no lleguen a ser muy perjudiciales para los bosques. Entendemos que es un proceso de selección natural, y es un proceso de sinergia entre los descortezadores y los bosques, pero al momento de utilizar otro tipo de agentes mucho más agresivos, pues estaríamos alterando no solamente el ciclo de los descortezadores, sino también muchos polinizadores, etcétera, ¿no? Que pueden causar un daño más de lo que se podría beneficiar el cultivo de papa, creo yo. Sí, de hecho, creo no fue parte del estudio, pero cuando se utilizan atrayentes, caen una gran cantidad de organismos que están asociados, que son depredadores, que son parasitoides, y que posiblemente cuando se están utilizando productos agroquímicos, pues disminuyen de manera muy importante, ¿no? Y eso trae como consecuencia, pues, el incremento de poblaciones de descortezador. Bien, otra pregunta que nos hacen, doctor, Gabriela Salvatore, pregunta que si se han hecho estudios en ANPs y cómo afecta el descortezador en esta zona.
yo creo que pues parte de este proyecto en alguna de las zonas cayeron en ANPs, Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, fue parte del estudio, pero le dejo a usted también la respuesta. Sí, así es. Gran parte de los sitios que se evaluaron pues era dentro de ANPs. ¿Por qué? Porque necesitábamos contar con la seguridad pues obviamente de que el sistema se llevara a cabo en tiempo y forma, cuestiones de el monitoreo también se realizara con estas condiciones. Se muestró, por ejemplo, el área de la Sierra Gorda, la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, el Bosque de la Primavera en Jalisco, Nuevo San Juan Parangaricutiro en Michoacán, Bosques Azules en Chiapas, se me va un poquito, en los Mármoles en Hidalgo, la parte en el Estado de México, en estación de la Universidad Tomachapingo. En realidad, la gran mayoría de los sitios evaluados fueron dentro de ANPs. Ahora, pues sí, en términos generales, nosotros pusimos un atrayente en el cual nuestra idea era identificar cuestiones de la abundancia espaciotemporales del descortezador. Sin embargo, pues también, como comentaba el maestro Abel, tuvimos la captura de individuos asociados, depredadores, y que también nos ayudaron a entender un poquito de la dinámica de lo que pasa en el bosque. En gran medida no podría decirles qué tanto puede afectar la presencia de los atrayentes en estos bosques. Sin embargo, en los sitios que trabajamos no se reportaron brotes más allá, o no se reportaron brotes masivos cercanos a las trampas. En un lugar, en Hidalgo, creo que ya habíamos tenido un brote anterior y pusimos una trampa muy cercana, pero no creo que haya sido consecuencia del sistema de trampeo, porque si no, en todos lados no lo hubiera representado. Entonces, por lo cual, creo que el uso de atrayentes es muy efectivo para hacer este monitoreo de las poblaciones. Sí, obviamente tenemos que hacerlo en árboles no hospederos, como dicta la metodología, para asegurar eso, ¿no? Y para asegurarnos de no generar un brote en ese momento o en ese sitio. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nos pregunta también nuestro amigo Rafael Flores, ¿cómo ha solucionado la falta de información de temperatura y precipitación histórica en las zonas forestales? Ya que hay muchas estaciones meteorológicas que no funcionan, ¿no? O les faltan muchos registros. Ok, sí, normalmente lo que hacemos nosotros, o lo que hemos hecho nosotros para esto, es rellenar esta parte de los datos faltantes a través de modelos de regresión. Los modelos de regresión obviamente se van a alimentar de los datos anteriores. Entre más datos tenga en ese periodo, por ejemplo, si me faltan 3 o 15 días o 10 días del mes de julio del 2010, yo podría, si tengo los datos entre esos periodos de los años anteriores, podría hacer una regresión que me permitiría estimar cuál sería el comportamiento de esos 5 días de julio en ese año en específico. Si tengo datos hacia adelante, todavía es mejor. Pero digamos que si no los tuviera en 2020, con la mayor cantidad que tenga hacia atrás, lo puedo hacer. Este proceso, pues obviamente es confiable cuando faltan pocos datos, ¿sí? O sea, puede ser, digamos, 10 días, máximo 12 días, 15 días. Cuando encontramos periodos muy largos, por ejemplo, ya de meses, y que esos meses no los tengo registrados en los años consecutivos hacia atrás, pues obviamente esta parte de obtención de los datos faltantes, pues se complica. Y entonces ya mi interpretación de estos datos tiende a ser un poco errónea. Sin embargo, la parte que hace el doctor Julián Serrano realmente que es importante, porque me ayudaría a entender un poquito de la variedad climática, poderlo asociar, poderlo correlacionar con la variabilidad, por ejemplo, de anillos de crecimiento. Entonces, hay herramientas que los puedo usar. En este caso nos usamos cuestiones de regresión con los datos faltantes, pero con Julián ya se ha trabajado esa parte y creo que es lo que más desarrolla para ayudar a esta parte de datos históricos climáticos. Bien, gracias, doctor. Nos pregunta Darwin Funes, en su estudio no consideraron aplicar la variable de manejo forestal sustentable versus ataque de descortezadores, y que va también relacionado con otra pregunta que nos hace Jensi Yáñez de Honduras, donde cuál fue pues, la variable más importante en cuanto a los datos asométricos, etcétera. Sí. Perfecto.
Bueno, contestando la última, digamos, la variable más importante que se determinó fue la cobertura, ¿sí? Fue la densidad de individuos por unidad de área. Creo que es algo que ya un poquito se había desarrollado y en esto también los bosques poco densos tienden a ser un poco más susceptibles. No lo puse aquí en este estudio, dentro de uno de los artículos está, y se determinó también eso, ¿no? Que de cuestiones nosotros tomamos, por ejemplo, de base los inventarios nacionales forestales y de suelo, en los cuales nos decía parte de las variables dasométricas que había en el sitio. Nosotros entendimos eso como un proceso de la pérdida de la densidad por algún tipo de aprovechamiento, por algún tipo de incendio, etcétera, etcétera. Lo teníamos como un tipo de riesgo, ¿sí? Lo tuvimos a partir de un tipo de logaritmo que lo determinamos así. Y a partir de los datos que nosotros tuvimos en campo, pues sí determinamos que los bosques poco densos o los sitios poco densos tienen una mayor susceptibilidad. Anteriormente habíamos pensado que la parte de la edad de los árboles, los diámetros, pues era algo también que nos iba a dictar mucho sobre la susceptibilidad o el riesgo de los individuos. Sin embargo, en muchos sitios no se respetó ese principio de diámetros superiores a 10 centímetros, que estaban más susceptibles o no. Entonces, por lo cual, la variable que más nos arrojó o que más alimentó parte del modelo fue la cuestión de la densidad del arbolado. Con esto podríamos pensar que pues áreas que están bajo manejo pues son menos susceptibles al ataque de descorchador. Sí, a diferencia de aquellas áreas que no están bajo manejo y que tienen una alta densidad y que lo predispone posiblemente al ataque de descorchador. En este caso, pues, lo que tuvimos era que bosques muy poco densos, pero también cuando el manejo, cuando los bosques son demasiado densos, también es un riesgo que conlleva que si un individuo se estresa por condiciones de competencia, por condiciones de estrés, pues obviamente las condiciones de la disponibilidad de alimentos, si así lo viéramos, si fuéramos descortezadores, es mayor. Yo creo que los bosques deben de tener ese proceso de silvicultura bien llevado, que les ayuda mucho también en las cuestiones de riesgo. Gracias, doctor. Otra pregunta, tenemos bastantes preguntas, voy a permitirme plantearle 3 que están aquí ya señaladas y con esas podremos concluir. Andrés Villarreal nos pregunta, ¿las abundancias de las especies es relativa o estimada? Esa es una primera pregunta. Y el utilizar feromonas no altera la abundancia de los organismos, nos pregunta Andrés. Pues bueno, en dado caso las primeras diapositivas son totales, son absolutas. En algunas de las gráficas que mostramos al final con el comportamiento altitudinal son relativas, ¿sí? Pero el uso de atrayentes, ¿cómo afecta estas abundancias? Pues determinamos que hay un efecto, es decir, cuando nosotros colocábamos el atrayente al cambio, digamos a los 2 meses, encontrábamos un pequeño incremento, ¿sí? Y obviamente porque la condición del atrayente iba perdiendo esa efectividad a lo largo del tiempo. Pero en los primeros estudios y junto con el doctor Jorge Macías, determinamos ese periodo de cambio. Intentamos que ese efecto fuera el menos evidente. ¿Por qué? Porque obviamente si eso fuera muy evidente, cada 2 meses tendríamos picos y picos y picos, ¿sí? Entonces realmente sí podemos determinar que es un comportamiento normal de los descortezadores con el uso de los atrayentes. Es decir, no alteramos mucho. Yo creo que la pregunta se refiere a que la abundancia se incrementa con los atrayentes respecto a lo que pasaría en un sistema natural. Con este caso, por ejemplo, con los comportamientos temporales, podemos determinar que no, o sea, que realmente funcionaron de la forma que nosotros necesitábamos, es decir, ver la abundancia que había en esos lugares respecto a ese momento. Entonces, no creo. La única forma de verlo comprobado era que la gráfica nos permitiera ver esos picos cada 2 meses. Por el cambio del atrayente, ¿no? Así es, sí, exactamente. Ok. Nos pregunta Luisma Castañeda, que trabaja ahí en Michoacán, en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Dice, en relación a las diversas investigaciones, ¿tienen algún dato de cuál método de control y combate ha sido más efectivo para descortezadores? Hablando específicamente de métodos químicos y físicos. Hasta el momento, en algún momento me tocó participar con un experimento que trataba tres
3 compuestos. Por las cuestiones de la empresa nunca nos dijeron que contenía los compuestos. Creo que iba desde el ligero hasta el fuerte. El ligero regularmente tenía un control selectivo muy bueno, y el fuerte realmente, les decía, era muy general, entonces técnicamente se llevaba todo, no solo los descortezadores. Entonces, no, hasta el momento, los sitios de estudio no podemos determinar o no usamos ninguno de los modelos. No entiendo si ya se ha utilizado alguno de estos tratamientos. Nada más para comentar adicional a lo que usted señala, doctor, que en la norma 019 pues, se establece diferentes métodos de manejo y control, incluyendo el uso de semioquímicos para poder ir sustituyendo el uso de químicos dentro de los bosques, así como otros tratamientos como el uso de la descortezadora mecánica, que puede funcionar también muy bien, que está incluido también dentro de la norma 019. Bien, la última pregunta, ¿utilizaron algún modelo ecológico como el modelo depredador-presa de Lotka Volterra? Y si así fue, ¿qué resultados obtuvieron? Nos pregunta Gus Godínez. No. Okay. No utilizamos ese tipo de modelo. Y sí, recuerdo exactamente, ahora sí, digamos, lo que comentamos anteriormente. Sí, el doctor Cibrián, su descortezadora mecánica, que es uno de los métodos, y las cuestiones de implementación de las alertas tempranas, ¿no? También que estaba implementando. Pues, doctor, hay todavía bastantes preguntas que pues las vamos a compartir con usted para que pues nos ayude a responderlas ahí más adelante. Con mucho gusto. Y pues, Eli, te dejo el micrófono. Agradecerle al doctor que nos haya dado esta plática y respondido las preguntas que nos hicieron todos los participantes. A todos los que participaron, muchas gracias. Y aquí seguimos pendientes. Muchas gracias, maestro Abel. Muchas gracias al doctor Víctor también por acompañarnos el día de hoy. Les comento que aquellas preguntas que no hayan sido contestadas, les pedimos que por favor nos manden su pregunta nuevamente por inbox en la página de CONAFOR para que nosotros le hagamos llegar al doctor Víctor Cambrón la pregunta y nos pueda mandar la respuesta de manera escrita. Entonces, las preguntas que hayan quedado pendientes, por favor, por inbox, y nosotros se las contestamos sin ningún problema. De igual manera, pues agradecer al doctor Víctor, que el día de hoy nos acompañó, nos compartió todas sus experiencias y todo su conocimiento. Agradecerles también a todas las personas que se conectaron durante estos minutos. Y también compartirles que el día jueves vamos a tener otro webinar muy interesante sobre los bosques en la salud física y mental. Es una terapia guiada por Paula Pilluan. Ella es guía certificada en terapia forestal. Entonces ella nos estará acompañando el día jueves en un webinar un poco distinto, una dinámica diferente, pero muy interesante, sobre el efecto positivo que tienen los bosques en la salud física y mental de todos nosotros. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.